No, yo particularmente agradecerles a los dos y bueno, acá digo, esa labor que se ve que está hecha con hartísimo cariño y dedicación y ya para mí es como, wow, gratitud total porque de verdad qué bonita manera de presentarnos todos los contenidos, súper accesibles, o sea, están ordenados de manera puntual. De verdad, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias a Yo los también le dos por agradezco. compartirnos todo ese contenido y toda esta propuesta, pero a Caligo en particular por haber hecho esta manera de que nosotros tengamos el acceso a eso de esta manera tan precisa, tan puntual, tan amorosa, porque siento que es así con se nota ahí su dedicación, seguramente su labor de mucho tiempo de ordenarlo, de ponerlo, de verdad muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por tus gracias. Se las vamos a dar ahora que venga. No sé dónde fue. Era mi imaginación, me ibas a decir algo, Graciela. Te noté con el impulso, pero estás silenciada si quieres hablar. No, que iba a decir en el chat eso, que me sumo a la gratitud, simplemente. Gracias. Yo creo que también Caligo debe estar agradecida con ella misma, así como yo y tú seguramente nos agradecemos cuando hacemos una labor de orden y cuidado en algún entorno nuestro. Sentimos que hay un cambio profundo, una pequeña revolución, pero significativa como toda revolución. Hablo de ordenar nuestro cuarto, de ordenar la cama, de ordenar la casa, ¿no? Sentimos que hay un cambio importante. No creo que hable exclusivamente por mí. Lo he experimentado varias veces en mi historia personal. De vez en cuando logro un cambio en algo mayor que ordenar un cajón o mi cuarto. De vez en cuando ordeno alguna relación que estaba caótica, ya sea de trabajo, ya sea de pareja, ya sea conmigo mismo, familiar. A veces el ordenarlo implica un acto abrupto, ¿no? Como renunciar al trabajo. Una vez o dos lo hice, de hecho la reacción de la gente al mando, de la gente que me contrató fue de sorpresa, como, ¿cómo dejas esto, no? O sea, como preguntando, ¿y ahora de qué vas a comer? ¿Qué vas a hacer? Por supuesto que me era más importante ordenar eso que después pensarme, a preocuparme qué iba a hacer después. Lo que me importaba era hacer ahora. ¿Qué me llevó a realizar eso? Se necesitaba osadía, una imprudencia básica para no pensar en las consecuencias. Porque si piensas, no lo haces, lo demoras y lo haces a medias. Hay maneras de arreglar cuestiones importantes que no pueden ser a medias. Hemos intentado hacerlas quizá en alguna vez en la vida, ¿no? Con tolerancia, con comprensión, incluso recurriendo a terapia, ¿no? No sé si alguna vez estuviste en terapia de pareja. Yo creo que muchos terapeutas de pareja estarán pensando cuando atiendan a la pareja, me estoy ganando un dinero prácticamente de a gratis porque no hay remedio, ¿no? El remedio sería que dejaran de ser pareja. Ya está como, es incluso una contradicción tratar de recurrir a un especialista para lograr algo que debería ser de un acuerdo espontáneo. Y ahí
me gustaría detenerme entre lo inducido y lo espontáneo. Lo inducido es aquello que está programado, ¿no? Está estratificado. Hay estructuras que nos llevan. Y lo espontáneo sucede. Muchas de las cuestiones que nos duelen, ¿son espontáneas o son inducidas? Pregunto. Las dos, Tania. ¿Cómo podrían ser las dos? Cuéntame. Pues no sé, o sea, me parece que depende de la situación, es que puede ser algo espontáneo, genuino, y otra cosa que tenemos ahí como metida, como chip, que, o sea, no sé, como se me vino a la cabeza como estas personas que, o bueno, yo en un tiempo fui así, como que no, dramáticos, y entonces es como se siente el placer en hacer el drama, y entonces creo que eso es inducido, ¿no? Es como el decir en mi cabeza, en algún momento de mi vida era placentero crear drama, y entonces me provocaba dolor solo por que así era esta dinámica en mi cabeza. Creo que ahí era algo inducido, y creo que puede haber otras situaciones en donde pues el dolor sí es espontáneo, es genuino, es real, ¿no? Ya llegó Caligo. Buenos días. Hablaron muy bien de ti hace rato por tu ordenamiento de la bitácora, aunque yo no sé si ese discurso era espontáneo o era inducido. Me gustaría, yo creo que antes de que escucháramos a Graciela y a Kasia, si quieren hablar acerca de lo espontáneo y lo inducido, me gustaría que aclararas un poco a qué te refieres con la espontaneidad en este caso. Pues es un factor muy delgado en nuestra vida, casi invisible. A veces no nos damos cuenta. Seguimos vivos por la espontaneidad que el cuerpo genera ante situaciones de todo tipo. Repito, que no nos damos cuenta. La lucha bacteriológica que se lleva a cabo en nosotros y ante la cual la microbiota, todo ese cúmulo de millones de seres microscópicos que tenemos, bacterias especialmente, realizan, nosotros no nos percatamos. Eso es espontáneo, ¿no? Constantemente se están enfrentando a adversidades de, por ejemplo, cambio de temperatura, ¿no? Nosotros decimos la autorregulación del cuerpo, pero en realidad hay varios factores que están interviniendo ahí. Espontáneo querría decir algo no programado, ante lo cual hay que dar una respuesta, ¿no? Nosotros lo sabemos, por ejemplo, cuando tiembla, cuando hay un terremoto en México, es muy común ahora, ¿no? Y entonces, hay cosas que nosotros dejamos programadas. Recuerdo a mi mamá, ¿no? De poner un bolsillo con dinero, unas llaves, ¿no? Quizá incluso hasta una bolsita con una muda de ropa. La verdad es que pasa el terremoto y sales como lo que tienes puesto, ¿no? No te acuerdas de tomar nada. La reacción espontánea es animal, salvo la vida, ¿no? Entonces nosotros casi no tenemos presente lo espontáneo porque estamos programados demasiado. Incluso cuestiones que parecen espontáneas son programados, ¿no? Como el 14 de febrero, el Día del Amor, de los enamorados. Justo pensaba en eso, en que no podemos de ninguna manera, como una línea así bien precisa, ¿no? Dividir la espontaneidad con aquello que es inducido. Porque, por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Que cuestiones de enfermedad o de pandemias, ¿no? Podríamos decir que son espontáneas, ¿no? Al menos eso se quería que creyéramos, por ejemplo, ¿no? Una ocasión espontánea vinculada con un murciélago, ¿no? En la provincia, no recuerdo cuál, de China, y ya, pues, pandemia.
Otras fuentes nos hablan del hecho de que es inducido. Entonces, es decir, o sea, programado, ¿no? Básicamente por fechas en qué momento se iba a lanzar algo, ¿no? Eso hace pensar en el hecho de que muchas de las cosas que consideramos espontáneas en realidad son programadas para ser inducidas. Y mucho de aquello que pensabas que es inducido, en muchas ocasiones puede ser espontáneo, así como funciona en nuestro cuerpo. Lo que a mí me interesa particularmente, y eso me gustaría ponerlo sobre la mesa como una especie de apéndice así, anexo a tu pregunta, ¿qué papel juega aquí y dónde se encuentra, en este caso, en esta diferencia entre lo espontáneo y lo inducido, nuestra voluntad? Bueno, es un temazo. Primero que nada, Tania dijo algo sumamente importante que no debemos perder. Nuestra condición animal tendría que llevarnos a supervivir, creo que se dice así, no sobrevivir, a mantenernos vivos. Pero nosotros incluso programamos aquello que nos hace daño, muy frecuentemente. Esa paradoja ha sido vista de varias maneras, ¿no? Ayer escuchaba por tercera o cuarta ocasión esta historia del monje budista que le dice al discípulo lo que son los problemas, ¿no? Le llena un vaso con agua y le pide al discípulo que lo levante y lo mantenga ahí 1 minuto. Y el discípulo pues toma el vaso y lo mantiene, ¿no? Y de hecho dice, bueno, maestro, pues podría tenerlo 5 minutos. Y el maestro le dice, bueno, manténlo 1 día. Y lo pone a tenerlo en alto 1 día, ¿no? Bueno, no termina el día, el discípulo no aguanta, ¿no? Creo que nadie aguantaría sostener un vasito así de pequeño con agua durante todo 1 día. A la hora te estás cagando de dolor en varias partes del cuerpo, ¿no? Quizá 3 horas después el cuerpo se te paraliza y simplemente el vaso se te cae porque ya no tienes tensión. Lo mismo pasa con los problemas, le dice el maestro, ¿no? Un problema que parecería pequeñito, o que lo es de hecho en realidad, lo mantienes todo el día hasta que después de horas de estar con él, pues te pesa como 1 tonelada, ¿no? En tu moral, en tu espíritu. O sea, déjalo. ¿Por qué no lo dejaste, no? Pues sostenemos así. A veces hasta como parece que hacemos campeonatos de resistencia a ver cuánto aguanto de sostener algo que me hace daño. Puede parecer absurdo, pero lo hacemos. Años incluso, ¿no? Después que lo dejamos de hacer, nos parece, ¿por qué no lo hice, no? Si parecía tan fácil. ¿Por qué no salí así como pues, al final hice, ¿no? Con mis cosas puestas, dejé la casa, dejé a quienes me estaba haciendo daño y reinicié mi vida. O sea, ¿por qué yo tuve que acercarme casi al suicidio para, pues sí, la cuestión de la voluntad aparece ahí de manera muy fuerte. Es la cuestión. Parece que estuviéramos en una clase de teatro, ¿sabes? Porque este es el tema de teatro. ¿En qué consiste el trabajo de un actor? Me acuerdo en mi época varias definiciones coincidían en que el trabajo del actor consiste en producir reacciones y acciones ficticias, ¿no? Pero que pasen por ser espontáneas, sinceras, ¿no? Actuar ficticiamente como si fuera espontáneo. En una parte de las enseñanzas de don Juana Castaneda, ¿no? Castaneda se harta y le dice al chamán que lo está enseñando, basta, usted está jugando conmigo, hace una cosa, hace otra. Y el maestro chamán le dice, mis actos son sinceros, pero son los actos de un actor. Justo pensaba en eso, ¿no? La figura de trickster que has estado mencionando en algunos espacios de trabajo. Coméntales qué es el trickster. Chamán como trickster. No recuerdo muy bien, o sea, recuerdo el contexto que se trataba de eso. Trickster es truco, ¿no? El truqueador, O el sea, engañador. chamanes
truqueadores. Creo que Levi Strauss lo ha tocado, ¿no? En Sí. uno de sus trabajos cuando habla acerca de esos chamanes que, por decir, extirpan un órgano o algo, ¿no? Como un cúmulo sangriento de algo que posiblemente es enfermedad en el cuerpo de alguien, pero en realidad hacen un truco, ¿no? Con unas plumas que sostienen debajo de la mejilla, mastican y lo impregnan, muerden la lengua para que las plumas, o sea, se llenen de sangre y después sacan como el cúmulo, ¿no? Por decir, o sea, te cure de la enfermedad. Pero paradójicamente eso funciona, no porque sea realmente una cura, sino porque la cura está dentro de uno mismo, del que quiere curarse. Entonces, tanta es como voluntad o fe de esa persona que va a curarse a través de las acciones que realiza el chamán, que al fin de las cuentas, el truco del chamán como trickster funciona porque le ayuda a la persona a atravesar como el umbral de su no creer hacia el creer, y entonces es como que el cuerpo responde como una acción, diría yo, como inmunológica hacia el mal que a uno le hace daño y se autocura, por decir. No sé si está en lo cierto, pero Sí, está es en muy lo cierto. curioso eso. Está en lo cierto y es un procedimiento que atraviesa culturas que no necesariamente están en contacto. En México, por ejemplo, es muy famosa, ustedes, compañeras mexicanas, lo tendrán presente, el hecho de que te pasen un huevo grande de gallina o de guajolote, de pavo, por el cuerpo para que te limpian, ¿no? Y luego la bruja te rompe el huevo así en un vaso y sale el huevo negro, ¿no? Y te dice, ve, te estaban echando la maldición. Pues pasa que no, porque inyectas un huevo, ¿no? De tinta, la tinta quiere configuraciones asquerosas dentro del huevo y ya cuando sales dices, puta, me sacó un tumor, ¿no? Eso tiene un nombre, efecto placebo. Sí, justo pensaba en eso. Que en la medicina actual también funciona eso. Muy a menudo te dan medicina que supuestamente te tiene que curar, pero en realidad, o sea, es placebo, y lo que sucede con uno es que uno, con el poder como de autocuración interna, suceden los cambios. O no suceden si uno no tiene mucha fe en que va a sanarse, porque sostiene esa cuestión, como ese vaso de agua sostiene la idea de que no puede ser sanado, no puede ser curado. Tú y yo creo que también Graciela, que creo que estuvo en Signos, un seminario anterior, se acordarán de un texto de Roger Bartra, el antropólogo mexicano, que habla del efecto placebo entre los chamanes y los robots. Se llama así el texto, chamanes y robots, ¿no? ¿Por qué robots? Porque los robots actúan ante la programación, es decir, se produce una reacción frente a algo que no tiene una consistencia real, sino es una apariencia, ¿no? Pero la reacción es efectiva, ¿no? Y la base de la actuación radica en algo que no existe, pero que nos ha servido para levantar edificios o para establecer esta conexión a Internet, que son los números. Son abstracción pura, pero nos sirven para hacer cosas, ¿no? Entonces ahí tenemos esta cuestión entre lo real, entre lo inducido y lo espontáneo. También está la cuestión de la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿No? Lo programado produce realidades múltiples que no necesitan constatación de materia, ¿no? Aquello que te da miedo puede no existir, pero tu programación es auténtica. Ese famoso botón, ¿no? Del que hablabas, que hay otra cuestión, o sea, de que la programación no siempre sea nuestra, sino que la programación puede ser de alguien quien ha encontrado una manera, o sea, conoce un botón en uno al que siempre aplasta y sucede la programación o activación de miedo del que la persona sabe. Pensaba en eso, ¿no? Como ese ejemplo de la terapia de parejas que pusiste al inicio. Muy a menudo sucede eso entre nosotros y los seres que nos conocen o conviven con nosotros durante mucho tiempo, ¿no? Esa cuestión de cuando no aprendes a jugar en la vida y jugar con tu propia realidad, entonces de cierto modo eso te hace ser vulnerable frente al otro con el que convives, ¿no?
hasta tal grado que puede aprender por dónde tienes esos botones para ir activando cosas y manipular. Pero bueno, ya nos fuimos así por otro lado, así, por otro lado totalmente. Pero No, no es nos muy, hemos ido muy muy lejos. O sea, curioso. somos organismos programables. Si tomas en cuenta eso y estudias los gestos, que son, creo yo, una base muy importante para programar la conducta, puedes hacer que una persona actúe de la manera en que tú deseas que actúes, incluso sin que se dé cuenta, ¿no? Shakespeare escribió una obra maestra al respecto, a partir de un gesto que tiene que ver con un objeto, un pañuelo, Otelo, ¿no? A través de eso, de ese pequeño gesto de provoca a Otelo, un monarca, un personaje en situación de poder, le provocó la locura de los celos, ¿no? También la tradición española, ¿no? Graciela tiene una obra magistral al respecto, La Celestina, de Fernando de Rojas, ¿no? ¿Quién es la Celestina? Una bruja que a través del manejo de ciertos gestos hace que una pareja se enamore, ¿no? De ahí viene la cuestión coloquial de, es una Celestina, o sea, alguien que arregla. En Amélie, la película que pasamos en Cartas de Amor, también sucede esto, ¿no? Cuando Amélie hace que el tipo que se siente en el café con la grabadora, ¿no? Se enamore de la camarera que despacha cigarrillos, ¿no? ¿Recuerdan? Hasta tal punto que llegan a hacer el amor en el baño salvajemente, Y es ahí, eróticamente. es ahí donde sucede eso de que piensan que es espontáneo cuando en realidad es inducido. ¿Ya viste cómo te miran? No, pues me encantas, Ajá. pero no se atreve a decirlo, pero la verdad es de que... Y uno cae en eso constantemente, ¿no? No necesita uno una Celestina de fuera porque la tiene uno dentro, ¿no? ¿No te ha pasado a ti que de repente estás en una relación que crees que estás enamoradísima y realmente no sabes por qué después? Porque tú te vendiste la idea de que estabas enamorada de esa persona, ¿no? Guiños. Pero también pasa con una misma, con uno mismo, ¿no? O sea, llegas a odiarte. Hablábamos de la confianza anteriormente, ¿no? Eso tiene que ver todo es muy singular, diría yo, casi milagroso que uno confíe en uno mismo espontáneamente. Sucede algo bueno, de hecho, haces algo bueno y dices, no, esto fue suerte, no lo voy a poder lograr otra vez, ¿no? Y es más, me duele porque sé que no lo voy a poder lograr otra vez, o sea, me pongo mal. Filosóficamente, Nietzsche puso el dedo en la llaga cuando menciona no existen los hechos, sino interpretaciones, ¿no? A lo que el maestro Gurdjieff mencionaba también de un modo quizá mejor que en Nietzsche, ¿no? Los hechos no nos afectan por lo que son en sí mismos, porque ni siquiera sabemos lo que son en sí mismos. Nos afectan por lo que pensamos acerca de ellos. Me gustaría escuchar a Graciela y a Kasha. Akash, entre los venados, ¿qué piensas? Al ¿Qué respecto. reflexión? Hola. Pues sí, justamente estaba pensando y lo que me vino a la mente es este tema de los celos, ¿no? Que, bueno, ya como adultos tenemos un montón de inducciones, de patrones, de paradigmas y está muy difícil, siento, actuar, pensar, sentir espontáneamente. Pero justo como decía también Caligo, que a veces la línea no es tan marcada, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo yo el patrón, la inducción de los celos, y cuando yo reacciono espontáneamente. O sea, ahí tengo ese patrón, pero mi reacción es espontánea hacia esos celos. Creo que puede ser como esa combinación también, ¿no?
Y lo que dice Caligo, pues la voluntad ahí juega. Entonces decir, si sé que tengo este patrón y si reacciono espontáneamente así, entonces mi voluntad es la que está ahí decidiendo hacia qué camino voy a andar. Creo que puede ser por ahí. O así lo he percibido. Ahora que lo plantearon, me puse a reflexionar sobre eso y siento que por ahí he reaccionado accionado y reaccionado muchas veces. Sí, yo aprovecho para continuar, ya que era como el hablar, a lo que dice la compañera, pero claro, yo pienso que el patrón, que es como la raíz, ya sería inducido. Entonces no estaríamos hablando como de espontaneidad. Es que el otro día justo también acababa con el libro de Upensky, la psicología, bueno, lo de la evolución del hombre, ese que mandaron, y decían que todas las emociones negativas que nosotros tenemos son, por decir, inducidas, que hemos estado viéndolas y educándonos a través de ellas, que si un niño no hubiera visto ninguna emoción negativa, pues no tendría. No sé hasta qué punto eso es como cierto o no, pero, pero bueno, yo creo que espontáneamente nos queda poco, que todo más bien es como eso, inducido. Y lo que quería decir en cuanto a afinar eso y en cuanto a la voluntad, creo que lo estábamos hablando el otro día, que si es posible la voluntad o el destino, me parece que lo hablamos el otro día. Y ahí entraba en términos la cuestión de mover el movimiento, que yo le estuve como repasando, que es esto que tú siempre dices, ¿no? De mover el movimiento, y pienso que hay un destino que viene con un acto, y según uno dirija ese acto, pues ya ahí es donde pone la voluntad, porque hay cosas que se nos escapan, como accidentes o separaciones que quizá no están más destinadas. Y bueno, según cómo dirijas esa atención o ese movimiento, es donde puedes ejercer la voluntad. Por ahí junté dos temas, pero... También me viene a la mente justo ahora, también como, perdón, complementando lo de Graciela con lo del movimiento, la inducción, por ejemplo, en el bailarín podría ser todas las horas de técnica, el trabajo, la constancia, y la espontaneidad es en el momento del baile, en el momento en que olvida esa técnica. Entonces puede ser como esa combinación siempre, ¿no? Maravillosa la intervención de ambas. Qué gran tejido. Afortunadamente quedó grabado. ¡Ay, no quedó grabado! No, sí quedó grabado. Es un momento muy bueno de seminario. Y yo insisto, esto está en un ámbito netamente teatral. Es decir, poner en escena. La escena, sabemos, no es el espacio físico, sino el espacio mental. La escena está en la percepción de los actores y del espectador, así como la danza está en la percepción del bailarín, ¿no? Y incluso la espontaneidad es una estructura. Qué buen libro el de Ouspensky, ¿no, Graciela? Es un libro memorable. Dice algo muy puntual con las palabras precisas, ¿no? Las emociones no se pueden manejar a voluntad. Este problema ya lo habían encontrado los teatreros, especialmente Grotowski, ¿no? Aunque el primero fue Stanislavski. La historia con Stanislavski es muy tremenda, porque Stanislavski, este prestigiado director y teórico de teatro ruso de inicio del siglo pasado, que elaboró libros famosos que se siguen utilizando en las escuelas de actuación, como Un actor se prepara, ¿no? El trabajo del actor sobre su papel, propone y se ha hecho famosa la propuesta de que el actor puede hacer
una bitácora de emociones, como una especie de archivo sentimental, del cual puede echar mano en alguna situación para establecer comportamientos análogos, ¿no? Macbeth asesina a un rey. Yo no voy a asesinar a mi compañero actor, ¿no? Pero busco en mí una emoción análoga a la intensidad para... Y hacia el final de su vida, Stanislavski se da cuenta de este hecho. Las emociones no pueden manejarse a voluntad. O sea, el actor no podría encontrar ese archivo porque ya no sería una emoción. ¿Qué hago? ¿No? He construido la mayor parte de mi trabajo, mi prestigio a partir de algo errado, de un error. Y afortunadamente Stanislavski tuvo la coherencia profesional, la ética, de decir, bueno, quizá no todo esté perdido. ¿Qué se puede controlar? Ese es el mismo problema que tenemos en la discusión ahora. ¿Qué puedo controlar más allá de lo programado, lo espontáneo? Las acciones. Eso mismo. Entonces voy a hacer las acciones que corresponderían al asesinato, ¿no? Las voy a hacer. No voy a pensar en hacerlas, ¿no? Voy a estar presente ahí. Porque independientemente, a lo mejor siento que estoy atendiendo a un ruiseñor que tengo como mascota mientras estoy matando al rey, pero la acción es precisa. Entonces, Grotowski continúa el trabajo de Stanislavski sobre las acciones físicas que ahora está continuando el discípulo de Grotowski en Estados Unidos, Thomas Richards. Tiene un libro que se llama El trabajo con Grotowski sobre las acciones físicas. Lo voy a compartir. Durante décadas, Grotowski trabajó en busca de lo que llamó el acto total, que es correspondiente a la escuela de Gurdjieff del Cuarto Camino, porque Grotowski era un alumno del Cuarto Camino, como Peter Brook. Entonces se trata de hacer. Y yo añadiría ahora a mi frase muletilla de mover el movimiento, observarte moviendo el movimiento. Ahí hay una clave que completa para mí ya la visión. Observarte actuar. Ayer estábamos terminando de grabar un libro en el cual interviene Graciela porque ella grabó varios capítulos de El recuerdo de sí. Justo iba a mencionarlo. Sí. Y ahí la voz de Graciela de hecho abre el libro. ¿Te acuerdas con este capítulo de Está presente? Estar presente implica observarte mover el movimiento. No implica solo mover el movimiento. Porque dicen estos maestros que he mencionado y otros que están de acuerdo, la mera acción puede quedar programada y ser inservible porque tú estás pensando, tu atención está, como diría Ouspensky en el libro que citó Graciela, identificada. Y estás identificada a tal grado que no estás presente. Estás haciendo, pero como un autómata, como hacen precisamente los robots que cita Roger Bartra en su ensayo, ¿no? La diferencia con los chamanes es que observan mover el movimiento. Esto tiene todo que ver con el trabajo de investigación de Jacobo Grinberg, que consiste en cómo creamos la realidad. Vamos a partir de la sólida base de que ante lo programado debemos tener en cuenta que no hay nada objetivo. Todo es una creación, todo es un relato o una descripción. Por tanto, todo puede ser transformado. Todo puede ser no solamente transformado, sino también creado. Estoy ahora con un vértigo en la cabeza, realmente, porque te escucho, ¿no? Y es como hay ideas que se van ahí entretejiendo y son tantas que estoy como que no sé, que me pierda entre ellas y algo se me escape. Ante todo, si estamos regresando al libro del recuerdo de sí, esto de estar presentes lo hemos tocado en varias sesiones, ¿no? Estado de presencia, el soy siendo o yo soy siendo, las cuestiones que tienen que ver con la confianza
también, las cuestiones que tienen que ver con la constancia de estado de presencia también, las cuestiones que tienen que ver con el asombro o con aquello que nos da valor también, es decir, o sea, estamos ahí ahora entramando un tejido así súper complejo a primera vista y en realidad bastante como accesible. Eso es lo curioso. Lo he percibido también en el concepto como cuando comienzo a investigar la teoría sintérgica de Greenberg, ¿no? Y su concepto como de latiz, lo que parece ser difícil a primera vista, de una u otra manera está presente, ¿no? Entonces, digamos, lo que nosotros percibimos como algo complejo, en realidad no lo es así. Y lo mismo sucede con los conceptos del trabajo de cuarto camino, que a primera vista es muy complejo. Al mismo tiempo, no es tan complejo como parece, y al mismo tiempo es complejo cuando procuras implementarlo en la vida, por decir. ¿A qué voy con todo esto? Estamos hablando de espontaneidad y estamos hablando de la inducción. Y ahí yo siento que entra, se plantea sobre la mesa, ¿no? Una cuestión muy importante de que de la misma manera como inducción puede existir como un concepto, como aquello que básicamente nos moldea o de una u otra manera nos hace reaccionar, ¿no? A nivel de máquinas. De la misma manera, esa inducción puede ser nuestra propia inducción sobre nosotros mismos, realizada a voluntad. Y eso es lo que básicamente sería como acción dinámica, acción que a pesar de que se trate de inducción, pero es una inducción que nosotros realizamos sobre nosotros mismos como una posibilidad de escaparse del paradigma de lo inducido desde fuera. Es decir, entre tener inducción de algo que me haga daño y entre el inducirme a mí mismo la capacidad de resistencia a aquello que me puede hacer daño, yo prefiero lo segundo. ¿A qué me refiero con eso? En el libro del recuerdo de sí, todo lo que toca Uspensky en su trabajo, todo lo que tocaba Gurdjieff en su trabajo, iba en torno a esto, ¿no? Ayer hemos estado ahí leyendo acerca de la atención dividida mientras grabábamos, ¿no? Pero en realidad, o sea, lo que me llamó más la atención era esa cuestión de que se hablaba acerca de las emociones negativas, lo que planteó sobre la mesa Graciela a través de otro libro de Uspensky, y yo recuerdo que de ese libro del recuerdo de sí, los capítulos que también me tocaron bastante, se trataban del sufrimiento. Se trataban del sufrimiento como una de las cuestiones que nosotros nos inducimos nosotros mismos, ¿no? Es decir, o sea, nos sumergimos en el sufrimiento constante, aún así cuando no haya sufrimiento. Ese ejemplo con vaso era genial, ¿no? Es decir, o sea, agarro mi sufrimiento y lo sostengo y lo mantengo a pesar de que me haga daño. Sin embargo, en las enseñanzas de Cuarto Camino se toca el tema muy importante acerca de que no hay crecimiento y no hay posibilidad de acercarse al estado de presencia o al estado de recordarse a sí mismo con constancia o al estado de atención dividida si es que no hay fricciones. Es decir, cuando tú estás muy bien y todo fluye así de una manera armoniosa, ¿no? Te enganchas con eso, te identificas con ese estado de bienestar y en una mínima fricción te pierdes, como en catacumbas, ¿no? O sea, de identificarte, y es ahí donde se pierde la posibilidad del recuerdo de sí. Es decir, ese tipo de fricciones que de una u otra manera te inducen a reaccionar de la misma manera sobre ciertos hechos. Al mismo tiempo, estamos tocando el tema de que cómo existe el sufrimiento que necesitamos descartar, es decir, o sea, dejar de identificarnos con él y sostenerlo con constancia en nosotros mismos. Al mismo tiempo existe otro tipo de fricciones que también podría causarnos sufrimiento, pero son aquellas o aquellos que son necesarios, es decir, es una inducción que en realidad nos lleva a regiones de fortalecimiento del estado de presencia. Y lo que me llamó atención en ese capítulo se trataba específicamente no solamente de las fricciones que vienen desde fuera, ¿no? Lo que sería influencia C o una como intervención divina, por decir, ¿no? Alguna fuerza, presencia
divina, llamémosla así, entre las comillas, ¿no? Que específicamente surge a manera de un motor, de un empuje, dándonos fricciones con las que de una u otra manera tenemos que realizar el trabajo para poder incrementar el estado de presencia o incrementar el recuerdo de sí, el recuerdo de nosotros mismos. Y se toca precisamente el tema de que uno también debe aprender a generar su propio sufrimiento voluntario, es decir, cuando nos encontramos en situaciones que causan el adormecernos o comenzar retornar, digamos, a esos patrones, esos moldes patrones, ¿no? Que ha tocado Akasha, por ejemplo, Graciela y Tokasha y Akasha, ¿no? O sea, esos como patrones de comportamiento en los que nosotros reaccionamos, nosotros podemos romper con esos patrones de comportamiento específicamente induciéndonos nosotros mismos, a nosotros mismos, sufrimiento voluntario. Barton lo pone en ejemplos súper así como fáciles, ¿no? Triviales. Por ejemplo, voy en un carro en un atasco, ¿no? Y sé que va a durar sí, una hora, por ejemplo. Y entonces estoy escuchando la radio y yo voluntariamente cambio el canal de radio y pongo las canciones o la música que no me gusta. Puedo hacerlo por 10, 15 minutos. En mi caso, por ejemplo, sería no imaginar que yo me pongo reggaetón a todo volumen en casa y entonces como que bailo con reggaetón a pesar de que no me gusta, pero específicamente, o sea, el caer en esa cuestión de que no me gusta es identificarme con algo que me gusta y con algo que no me gusta. Y es una vía que no me ayuda a recordarme a mí misma, ¿no? Porque bajo la mínima influencia de una circunstancia donde, por ejemplo, podría estar en un espacio donde esté sonando reggaetón, voy a caer en eso de que, qué asco, o sea, ¿no? Y como que a nivel emocional y a nivel sensorial, o sea, a múltiples niveles, o sea, caigo en esa cuestión de disgusto, lo que programa o induce cómo sería mi estado posteriormente durante varias horas del día, ¿no? Me disgusto con esa eventualidad y posteriormente ya no suelto ese disgusto y lo mantengo prendido como una llama y va definiendo mi ánimo durante el día, ¿no? Es un ejemplo simple. Entonces, generar el sufrimiento voluntario. Me prendo el reggaetón y simplemente estoy en estado de presencia donde yo sé que por más que suene, pero no caigo en esa cuestión de reactividad. Entonces es ahí donde pensaba yo, ¿no? Si es que lo vemos desde estas regiones específicamente, el trabajo con las emociones negativas tiene que ver con el hecho de soltar el sufrimiento innecesario y al mismo tiempo aprender a que a veces el sufrimiento es menester para mi propio crecimiento, solo que está como en mis manos, no sé si me explico, el poder de una u otra manera aprenderlo es básicamente como realizar un trabajo con constancia, ¿no? El trabajo sobre mí mismo, trabajando con mi reactividad hacia el sufrimiento. Y es ahí donde esta cuestión de lo inducido y lo espontáneo obtiene como otras matices. Ahora, desde esta perspectiva, desde lo inducido y espontáneo y cómo tocamos esta cuestión de inducido y voluntad, pensaba, ¿recuerdas una película? No recuerdo su nombre en absoluto. Tenía que ver con un bosque donde estaban estas personas, ¿no? Que sufrieron catástrofe de avión, cayeron y estaban en un bosque lleno de lobos. Pensaba en el hecho, Graciela ha tocado un tema como muy interesante, ¿no? Que tenía que ver con el hecho de que, por ejemplo, las emociones negativas es algo que se nos enseña desde que somos pequeños. O sea, si un niño, por ejemplo, no viera expresiones de emociones negativas en los otros, en su entorno, entonces no aprendería que existen las emociones negativas. Pensaba de cierta manera dónde yace por allá esta margen, y yo creo que es una invitación o tal vez también un intento de consulta, ¿no? Contigo, Emilio.
pensaba en este hecho, ¿no? Imaginemos un niño que por unas circunstancias no crece en su entorno, es decir, en lugar civilizado con sus padres, ¿no? Como hubo casos, esos famosos, ¿no? Niños en Mowgli, en comillas, ¿no? Niños que de su entorno, en un momento de ser todavía bebés chiquitos, aparecen en un entorno donde no puede haber expresiones negativas, no puede haber nada vinculado con lo humano, ¿no? De alguna manera, o sea, están ahí. Sin embargo, existe algo que funciona a nivel instintivo y es ahí donde se me hace muy curioso procurar, o sea, ver como este juego de emociones negativas como algo que viene y al mismo tiempo aquello que podría ser como expresiones instintivas de lo que podríamos, consideramos el miedo como emoción negativa, por ejemplo, o la furia como emoción negativa. En animales funciona a nivel instintivo, entonces de una u otra manera hay aquello que podríamos considerar como emociones negativas con las que nacemos a nivel instintivo siendo nosotros como animales humanos. Entonces, donde yace ahí este paso de lo que podría ser como esta parte instintiva nuestra y la parte que realmente ya nos es inducida, sea a través de los otros, o sea que nosotros nos estemos induciendo eso. ¿Por qué pensé en esa película? Porque estos protagonistas que estaban ahí, ¿no? Encontrándose en múltiples ocasiones con esos lobos ahí en el bosque, ¿no? Su instinto les decía correr, es decir, escaparse, salvarse, ¿no? Escapar la muerte, los ataques de los lobos a cualquier costa. La última escena con el último protagonista que sobrevivió ahí es un cambio, un pase de aquello que es instintivo, que es el miedo, me escapo y me salvo la vida, es un pase a inducción de otro nivel de voluntad en el que se enfrenta, confronta al lobo, sabe que eso le lleva a la muerte, lo sabe como anticipadamente, que no puede vencerlo porque es un macho alfa grande, ¿no? El líder de la manada de lobos. Sin embargo, lo hace, es decir, o sea, hay ese pase, ¿no? de las regiones instintivas hacia regiones donde él mismo, de una u otra manera, a través de su propia voluntad, confronta una situación que básicamente podría ser para él una situación donde podría caer, ¿no? En las emociones negativas, pero hay un cambio como de paradigma ahí. Entonces pensaba en eso, en muchas situaciones que nosotros consideramos como inducidas o espontáneas, una u otra para nosotros, pero que de una u otra manera, y por eso menciono el libro del recuerdo de sí y como sufrimiento voluntario, ¿no? De una u otra manera nosotros podemos generar ese cambio de paradigma. No sé si me explico. Creo que enredé mucho. Por ahí vamos. ¿A dónde nos lleva eso? Maestra de enredos. Riesgo bajo cero se llama la película en español. Qué nombre tan espantoso, ¿verdad? Riesgo bajo cero. Bueno, ¿alguien quiere decir algo, compañeras? Sí, que justamente en este tema de las emociones, lo que decía Caligo de emociones negativas o positivas, creo que, por ejemplo, el dolor o el disgusto, que son como las emociones básicas que se presentan en los bebés, ¿no? No me acuerdo, hay otras son 5 o 6 que han estudiado, pero el dolor y el desagrado, creo que con base en qué se dice que es negativo o positivo algo, si en realidad te dan como una clave o una señal de lo que te hace bien o lo que no te hace bien. Creo que es en la fijación, como que estar cargando el vaso de agua, cuando estás fijado en esa emoción es cuando se hace negativa, ¿no? Incluso puede ser que la alegría, si estás fijada en esa emoción, que no puedas tener la sensación de la tristeza o de la añoranza también, creo que también es
puede ser negativa hasta cierto punto, ¿no? O sea, es que el aspecto de positivo, negativo también es como muy radical, bueno, malo, depende de quién o para quién, bonito, feo, depende de quién o para quién. Pero creo que es el tema de las fijaciones, ¿no? También. Y me llama mucho a la atención también lo que dice Caligo acerca de las fricciones. Me acuerdo que una vez platicando con un amigo le digo, es que yo veo a la gente justo que le gusta el reggaetón, que ve Televisa, que tiene su vida así como se la programaron, se fueron a la universidad, se casaron, tuvieron hijos, tienen una casa, un perro, un coche, van de vacaciones y son súper felices. Y yo que me cuestiono todos estos paradigmas, todas estas, lo que nos dijo la sociedad, el sistema y eso, tengo muchos momentos de crisis. Y me decía este amigo, decía, es que eso pasa, o sea, la gente que está dentro del sistema como está dormido ve esa felicidad. Y para nosotros, pues sí, vamos a tener como muchas dudas, muchas cuestiones, porque estamos dentro de un sistema que está en contra, bueno, para mí, de la naturaleza humana. Bueno, y está como evidenciado en todos aspectos. Creo que eso era lo que quería decir. Muy buena intervención, Akasha. Primero porque indicas el contexto en el que se expresan las emociones negativas. El término negativo no es contrario a positivo, no es que existan emociones positivas. El término negativo es aquello con lo cual nos identificamos. La identificación es principal. Una emoción que podría parecer positiva, en realidad puede ser negativa si me identifico. ¿Cuál es el parámetro entonces al respecto de la identificación? El maestro Gurdjieff lo pone en términos muy señalados al respecto de qué sería lo más negativo, el pecado, ¿no? El pecado es todo lo que atenta con nuestro trabajo, contra nuestro trabajo. Las emociones negativas son aquellas que nos impiden estar conscientes. Esa felicidad automática, en efecto, podría pasar por felicidad, pero la felicidad es una emoción compleja que no podemos tener en cualquier nivel. Se necesita una conciencia que no tenemos en este nivel ordinario, ¿no? Por tanto, no es felicidad. Es simplemente el estar en la mansedumbre como las ovejas que están pacíficamente en el rebaño, ¿no? Como el buey que lame su propia yunta, ¿no? Es una felicidad, entre comillas, pero mecánica. Comenzar a pensar, en efecto, significa comenzar a estar en crisis. Pero lo que dice Caligo y esto que tú remites, no tiene por qué ser necesariamente un camino de espinas, no tiene por qué ser necesariamente un dolor constante. No estamos hablando de eso. No estamos yo diría que no es constante. No estamos favoreciendo el suplicio de ninguna manera. Y quiero que quede claro, no es una bandera a favor del masoquismo, en absoluto. Técnicamente, creo que incluso estaría mejor llamarlo de otro modo, son despertadores. Porque la incomodidad me permite estar alerta para no entregarme a la mecanicidad. Necesito esos despertadores. El maestro Rodney Cullen lo pone en 3 vías. Dice, es muy difícil tener la atención dividida en 2 días, en 2 vías, porque yo vuelvo a caer en el sueño. Entonces me pongo una tercera vía. Incluso algo que puede parecer ridículo, pero no lo es, como amarrarte una cinta, ¿no? en la muñeca, o apretarte con una cinta, un dedo del pie, te lo aprietas para que tengas esa tensión que te recuerde observarte a ti, ¿no? Una piedrita en el zapato. Despertadores por doquier. Alguien a tu lado que te recuerde. Incluso ponerte los despertadores del celular. ¿Tú quieres decir algo desde ese varios? Sí. Posteriormente a esta sesión voy a pasar un libro cuyo fragmento he mandado, creo que el día lunes ha sido, anteayer, ¿no? Un libro que me llamó muchísimo la atención. No pensaba si de una u otra manera iba a entrar en el contexto de esta sesión, ¿no? Simplemente era como un deseo así espontáneo, ¿no? Mío, de compartirlo, ese fragmento, pero sin embargo ahora siento que obtiene como un sentido nuevo.
tanto para mí como creo que para ustedes. Se trata de ese libro de La sociedad del cansancio, de Byul-Chul Han. ¿Por qué lo toco? O sea, acá ya ha tocado esta cuestión de sociedad, ¿no? O sea, y de estar como ahí feliz con todo lo que uno tiene, cuando no te cuestionas y te dejas llevar así como por cosas bien así como ordinarias. Y sin embargo, cuando somos de este tipo de gente que busca, ¿no? Como más conexión con su propia conciencia, es ahí donde, o sea, sufres, ¿no? Byul-Chul Han plantea este pase que se ha dado en el concepto de la sociedad desde los años del siglo anterior, ¿no? Por decir, digamos que sí, 50, 60, años de sociedad controlada, es decir, sociedad de obediencia, sociedad donde hubo, por ejemplo, donde funcionaba el sistema policial, donde funcionaba, por ejemplo, esta cuestión de países no socialistas, donde a uno le dicen y el otro como va, como borrego y hace, ¿no? Cuestión de medicina igual trata esta cuestión de clínicas, como es, neurológicas, neuropsicológicas, o sea, como manicomios, por decir, ¿no? Pero es como una sociedad que es controlada, obedecida, mantenida así en unos guantes de fierro, ¿no? Sociedad que anda y hace todo lo que se le dice. Y ahora Byul-Chul Han plantea que la sociedad ha pasado específicamente de este estado de obediencia hacia otro estado donde yo diría que la cuestión del control y obediencia de la sociedad anterior sigue presente, pero ya sin menor esfuerzo. Y es ahí donde funciona esa cuestión de inducción que tocamos hoy. ¿En qué sentido? Vivimos en la sociedad, precisamente por eso menciono eso, ¿no? A través del comentario de Akasha, sociedad de producción, pero al mismo tiempo sociedad que se sacia y se alimenta a sí misma a través de lo positivo, la imagen positiva. Positividad como éxito, positividad como objetivo, positividad que es aquello que es como motor que me motiva, por eso hay tanta presencia, ¿no? O sea, la psicología va por esas regiones, coaching, liderazgo, sé tu propia autoayuda, sé mejor versión de ti mismo. La sociedad sigue siendo controlada y sigue siendo obedecida, pero ya no lo hace de esta manera como sucedía antes, bajo el miedo. Antes el control se inducía a través del miedo, ¿no? Te ponían reglas, te ponían las condiciones y un castigo si es que no hacías. Ahora no hay necesidad de eso. Hace poco he visto un video muy curioso, me llamó muchísimo la atención, cómo domesticar a los cerdos silvestres, ¿no? Serían salvajes, los del bosque. Y es todo un proceso, caramba, un proceso que lleva muchos días, ¿no? Que primero escoges un lugar como una especie de pequeño, como vallecito, ¿no? Con hierbita ahí en medio del bosque, a donde colocas comida. Cada día colocas comida en el mismo lugar y entonces los cerdos vienen atraídos por la comida y comen. Cuando ya viste que los adiestraste a venir a cierta hora a comer de ahí, colocas una pared de cerca, solo una. Después, dentro de algún tiempo, colocas otra. Después, dentro de algún tiempo, colocas tercera. Al fin y al cabo, colocas la cuarta y ellos quedan encerrados. Y después viene el proceso de seguirles dando comida hasta que ellos dejan de estar en pánico buscándose salir, sino que ya se quedan ahí porque ya están comiendo. Eso es lo que sucede con alimentarnos con emociones positivas. Si lo vemos como cuestión, por ejemplo, de estar viendo, navegando por las redes sociales o tener como ejemplos a los seres de éxito, ¿no? Entonces, la neurosis y el cansancio de la sociedad exactamente nace a través de eso, de buscar productividad, buscar producir. Si no produces, si no te mueves, si no alcanzas, si no eres exitoso, si no está presente la positividad en todo, positividad, cuerpo sano, mente sana, estoy centrado, no sé qué, muchas cosas, ¿no? Entonces, tarde o temprano colapsas tú mismo porque es como un nivel de autoexigencia muy fuerte. ¿Por qué lo digo así? Esas personas, por ejemplo, que llevan su vida donde tienen su carro, casa, familia, sus noches de películas, todo lo mismo, pero se sienten felices así.
Si les quitamos eso, una vez planteaste en uno de los espacios de trabajo esta pregunta, si te quitaran o si abandonaras todo aquello con lo que te identificas, que crees que constituye parte de ti o que básicamente eres tú, ¿no? ¿Qué queda? Si quitáramos eso a esas personas que habitan esas regiones de felicidad, positividad aparente, efímera, ¿no? Entonces, la felicidad ahí se esfuma, así como una burbuja así de jabón, o sea, y ya. Si les quitas esas regiones de confort, si los sumerges bajo la mínima fricción, ¿en qué consiste nuestro trabajo en este sentido? Porque, como dice Akasha, ¿no? en este camino con nuestra propia conciencia, en muchas situaciones sufrimos, nos duele, ¿no? Precisamente por el hecho de que aprendemos a no identificarnos con esa división de lo positivo y lo negativo, de felicidad efímera o no efímera. Es más, o sea, no es que tampoco, o sea, sintamos que el sufrimiento es una emoción negativa, sino que es simplemente el hecho de estar presente y en este estar presente dar lugar a que esté todo, de que haya lugar para todo, sin generar resistencia. No sé si me explico. Básicamente, por ahí como que fueron esas ideas que nacieron a través del comentario de Akasha. Y aquí como que repito, ahora después de la sesión voy a pasar ese libro, es valioso. Gracias, Caligo. Vamos a terminar la sesión. Propongo simplemente una práctica para llevar esto a un terreno que sea importante. Llevar a la acción. Y es esta práctica que ya habíamos mencionado anteriormente, bajo este enfoque. Diseñar el futuro. Pero observarte diseñando el futuro. Comencemos por acciones pequeñas e inmediatas, ¿no? Ahora voy a tomar la taza. La voy a tomar con la mano izquierda para provocar ese factor de despertador. No con la derecha, sino con la izquierda. Eso va a ser mi futuro. Dentro de unos segundos, ¿no? La tomo. Control el futuro. ¿La tomé? Me la llevo a la boca. Ni siquiera la voy a beber. Simplemente me bastaba con tomarla. Cuando termine la sesión, voy a bajar a cierto lugar a comprar algo. No a otro, porque hay varias opciones, pero voy a ir a ese lugar. Un factor de despertador, hace sol, hace bastante calor, me conviene salir, no me gusta el sol. Voy a salir precisamente porque me expongo a algo que me haría recordarme en el camino. Me observo mientras estoy haciendo, eso es lo importante. No es solamente que lo haga, sino me estoy observando. Me observo caminar, me observo tomar la taza. Literalmente, como si tuviera una cámara a unos metros de mí. Eso es lo principal. Observarme, mover el movimiento. Y esta práctica con entrenamiento la puedo llevar a un futuro cada vez más adelantado. A las 3 de la tarde voy a comer esto. A las 7 de la noche voy a estar haciendo esto. Hay muchas cosas entre los horarios que no sé qué van a pasar, pero sí puedo ir incluso yo diseñando el futuro entre las 3 y las 7 de la noche, llevando a cabo acciones precisas que yo decido. Ese es un entrenamiento de la voluntad también. ¿Alguna pregunta respecto de la práctica? No. ¿Ustedes, compañeros? ¿Algo que decir? Gracias. Gracias, Cali. Gracias. Gracias, buen día. Buen día. Que sea el día que nosotros decidamos que sea. Chao. Chao.